Hola, estamos aquí en otro video en el canal del análisis de Juanes. Por eso los invitamos a que se suscriban, le den me gusta a este canal, nos sigan en las redes sociales. Estamos en 3 plataformas digitales, en Twitch, en Facebook y en YouTube, como @el análisis de Juanes. Comenten este video porque vamos, antes de ingresar, de centrarnos, de estar más al pendiente y a informar todas las altas, todas las novedades del fútbol profesional colombiano, pues ya han pasado casi una semana que se terminó la Copa del Mundo, pero aquí vamos a realizar el balance general de los equipos más importantes por continente, por confederación, si fracasaron o qué le sucedió a las selecciones más protagonistas, o por lo menos que tenían el rótulo de hacer una buena campaña en el Mundial de la FIFA Qatar 2022. Y empecemos hablando de la Conmebol de aquí de Sudamérica, porque 4 equipos, 2 de ellos llegaron bastante lejos, como Brasil, que se esperaba que fuera muchísimo más, era uno de los equipos candidatos a quedar campeón del mundial, y Argentina, claro está, la campeona de Lionel Scaloni. Pero empecemos hablando de quizás una de las selecciones que más irregularidad tuvo sudamericana en la Copa del Mundo, que fue Uruguay. El equipo uruguayo que se desmotivó y quedó debiendo algunas circunstancias, quedó debiendo mucho fútbol, porque en el último compromiso que jugó, que ganó, muy bien lo jugó, pero que se quedó eliminado en la fase de grupos por los 2 primeros partidos, por las 2 primeras presentaciones, en un grupo complejo como era contra Portugal, contra Corea del Sur, y la victoria finalmente contra Ghana. Pero le pasó factura los 2 primeros partidos, el empate contra Corea del Sur y el partido perdido ante Portugal. Eso fue lo que le cobró, lo que le pasó la factura y lo que le impidió a Uruguay avanzar a los octavos de final. Además, por un gol, por simplemente una anotación, Corea del Sur lo sacó de la cita orbital. Por un gol, porque empataron en puntos de diferencia de gol, pero por mayor cantidad de goles anotados, Corea del Sur superó al conjunto sudamericano. Pero, aunque se despidió casos como Diego Godín, Luis Suárez, Cavani, ya no van a estar en la próxima cita mundialista, pues está arrancando una nueva generación con un nuevo entrenador, con Diego Alonso. Un técnico que no tiene tanto recorrido, por lo menos que no es muy sonado a nivel internacional, pero que ha sido y ha tenido de menos a más esta selección uruguaya. Tiene a Darwin Núñez, a De Arrascaeta, que fue uno de los pilares en el partido frente a Ghana, y que por quizás la terquedad también del técnico no lo posicionó en los 2 primeros partidos, y allí fue quizás un error. Con De Arrascaeta probablemente habían cambiado las situaciones. Tienen un medio campo importante como Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, 2 jugadores muy bien dotados técnicamente, que se enriquecen uno del otro, se acompañan y son una dupla bastante eficiente. Si bien no tuvieron una buena Copa del Mundo, son jugadores jóvenes que le pueden aportar en el futuro muy buenas cosas al conjunto uruguayo. Así terminó Uruguay, un equipo que llegó con dudas también a la Copa del Mundo y lo generó, y así fue en el Campeonato del Mundo. Un empate, una derrota y una victoria en las 3 presentaciones de Uruguay en la Copa Qatar 2022. Ahora pasemos a Ecuador, el equipo que inauguró el Mundial en esa victoria contundente 3-0 ante la anfitriona Qatar. El equipo de Gustavo Alfaro, quien estaba debutando en un campeonato del mundo, y Ecuador tenía su 4ª participación en una Copa de la FIFA. Un equipo que nos sorprendió bastante, que fue de los animadores, de los que jugaban y demostraban buen fútbol. En el primer partido apareció Ener Valencia, quien selló su historia en el conjunto ecuatoriano. Se convirtió en el goleador, en el jugador con más anotaciones en la cita mundialista para Ecuador. Un equipo que
tiene buena base que puede potenciar también Gustavo Alfaro en próximas ocasiones. Tiene un equipo muy equilibrado, con jugadores desequilibrantes como Michael Estrada, como Gonzalo Plata, Ener Valencia, que se entienden muy bien y forman un tridente también allí. Tienen carrileros, porque en algunos compromisos Alfaro posicionó 3 centrales y ubicaba 2 laterales, 2 jugadores que salían y venían, eran los que jugaban y hacían el desgaste tanto defensivo como ofensivo para el conjunto ecuatoriano, pero tienen una muy buena nómina: Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Félix Torres, los 2 centrales, porque tienen una muy buena técnica y pueden salir jugando con la pelota al pie. Tienen jugadores de estas características que salen de atrás para adelante. Tienen jugadores como Carlos Grueso, Moisés Caicedo, que se retrocedían para darle amplitud con jugadores como Gonzalo Plata y Michael Estrada. Una nómina ecuatoriana que me sorprendió. Pudo haber llegado a octavos de final, lastimosamente no le alcanzó porque venció 3-0 a Qatar, luego empató contra Países Bajos. En ese partido recuerdo yo que jugó mucho mejor Ecuador, pero no tuvo la efectividad que sí tuvo en el primer partido y por ello no logró la victoria y su clasificación. Y el partido tercero, un error en la planeación de Gustavo Alfaro, hizo la derrota frente a Senegal. Pero Ecuador, ojo, tiene una buena nómina para las próximas ocasiones, para los próximos torneos en el evento mundialista. Ahora, Brasil. Una nómina muy madura, muy catalogada como la gran favorita a quedar con su 6ª vez en el campeonato del mundo. Tenía todas las chances. El fútbol, la alegría, tenía jugadores con madurez, el último mundial de Neymar, de otros jugadores que han aparecido como Richarlison. Una nómina exquisita la que tenía Tite en la fase de grupos. En el primer partido así lo fue, así lo demostró en este compromiso ante Serbia, lo dominó, lo venció muy rápido. En el segundo partido contra Suiza se complicó, pero finalmente con un gol de Casemiro logró desequilibrar y abrir el marcador y ganar y pasar a la siguiente ronda clasificado. En el tercer partido, con una nómina mixta, casi que suplente, Tite cambió muchas formaciones, muchos jugadores y perdió ante Camerún. En los octavos de final le dio un baile, sí, un baile completo a Corea del Sur, que estaba totalmente maniatado por la brillantez, por el juego bonito de Brasil que apareció, la alegría, el fútbol había aparecido y había regresado para Brasil. Había aparecido Neymar, Vinicius Junior, Richarlison, que fue protagonista, también Rodrigo, Militao, Rafinha, Lucas Paquetá. Rafinha, que fue determinante y que fue uno de los jugadores más importantes a lo largo de Brasil en esta Copa del Mundo, porque hacían esa tripleta: Richarlison en el medio, Neymar y Rafinha en el sector derecho. También tenían variantes como Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesús, Martinelli. Era una nómina de lujo la que tenía Tite y que lastimosamente, aunque hizo buen trabajo en los cuartos de final ante Croacia, pues el despliegue táctico del equipo europeo fue superior, lo aguantó, fueron hasta los penales y se equivocó los 2 jugadores de Brasil y allí clasificó el conjunto croata. Brasil se despedía en la Copa del Mundo en los cuartos de final y era un fracaso. Es un fracaso, hay que denominarlo así, porque Brasil, con esa nómina que tenía, con el juego que demostraba, tenía para ser campeona del mundo. Era la favorita, la candidata, y de no llegar y quedar eliminado en cuartos de final, pues dejaba muchas penas y lamentables para su último mundial de Neymar Jr., quien ya se despidió de Brasil en la Copa del Mundo Qatar 2022, y también se despidió Tite, que ya no continuará en la selección y amando de la selección brasileña. Brasil se esperaba mucho más, se esperaba que llegara más lejos, tenía el fútbol, tiene las condiciones, pero que se quedó corto con la efectividad, y la inteligencia de Croacia fue superior y lo replegó en todos los sectores del campo. Ahora, para finalizar la CONMEBOL,
Vámonos con Argentina, el campeón que ya en el video anterior hablamos mucho de Argentina, un equipo que Lionel Scaloni con muchas interrogantes lo cogió, se adueñó y que fue una Copa del Mundo con muchos aprendizajes, como lo fue la incorporación de Alexis McAllister, de Julián Álvarez en la delantera 9 ganándole la posición a Lautaro Martínez, del jugador Enzo Fernández. Era una nómina bastante limitada e inferior con jugadores individuales, pero que con una Copa del Mundo fenomenal de Lionel Messi le bastó para ser campeona, y ya sabemos el resultado para el conjunto argentino. Excelente la campaña de Lionel Scaloni. ¿Quién iba a pensar que un entrenador tan joven le iba a dar la tercera corona, la tercera estrella a la selección de Argentina? Bueno, vamos rápidamente a repasar los equipos europeos. España, empecemos con España, el equipo de Luis Enrique, que se quedó en los octavos de final ante Marruecos. Una España que inició la Copa del Mundo goleando 7-0 a Costa Rica, 7-0, con un dominio de principio a fin, pero que se fue quedando. Empezó muy bien, de más a menos se fue quedando, empezaron las dudas, y aunque le costó mucho, esa juventud, que si bien lo tenía equilibrado algunas ocasiones con la experiencia, con el medio campo, con Gavi, con Pedri, pero con la inteligencia y el bagaje de Busquets, pues era determinante ese factor, ese aspecto. Sin embargo, se fue quedando corto en la delantera. Apareció Morata, Marcos Asensio estuvo también de 9, pero no tenían, además de Morata, no tenían otro revulsivo. Ansu Fati también aparecía, Félix Torres, Dani Olmo, una nómina bastante joven que le pasó factura esa juventud, esa inexperiencia en la Copa del Mundo. También algunas malas decisiones de Luis Enrique le permitieron a España quedar eliminado ante Marruecos, quien lo aguantó en octavos de final. Se fueron a penales y lo eliminó Marruecos a la selección de España. Otro fracaso, aunque para la prensa española lo quiere ver como un fracaso. Pero considero que España no estaba y apenas está pasando por ese tránsito, esa transición de una generación dorada a comenzar otra nueva generación, otro recambio con otros nuevos jugadores que apenas están apareciendo. Gavi, Pedri, también Dani Olmo, Ansu Fati, Rodri, Pedri, varios jugadores que les van a dar en un futuro a España sin duda una muy buena participación en las Copas del Mundo. Ténganse, porque España, si sigue con esa nómina, le sigue dando prioridad a ese proceso, puede conseguir muy buenos resultados en un futuro. Esos jóvenes juegan bien, pero en esa Copa del Mundo lastimosamente para ellos no fue y quedaron eliminados ante una Marruecos que dejó muy buenas sensaciones, y España que quedó con unas dudas y un mar de dudas a lo largo de la Copa del Mundo. Ahora Alemania, otro equipo complicado que quedó campeón hace 4 años, pero que le ha costado por la ausencia de varios jugadores. Se han ido jugadores y ese proceso, esa renovación también de generaciones le ha costado muchísimo a Alemania. Y esta Copa del Mundo, que jugó bien en su debut ante el conjunto de Japón, que perdió en su debut, pero que lo hizo bien, fue superior. Después el empate ante España 1-1, luego la victoria 4-2 ante Costa Rica, pero era un equipo muy irregular, que si bien tiene una nómina joven también, la pueden equilibrar, la pueden sumar y refrescar para el próximo campeonato del mundo. Pero ojo que está muy limitado en la zona ofensiva. Necesitan un 9, necesitan un goleador que les termine todas las jugadas que hacen, con la amplitud de jugadores como Gnabry, como Musiala, como Sané. El medio campo lo tienen bien controlado con Goretzka. Y una despedida de Manuel Neuer, que tendrán que buscar una nueva sustitución de arquero para el conjunto alemán. No fue el mejor campeonato del mundo para Alemania, y esperemos que en 2026 sea otra las alegrías para el conjunto alemán. Ahora, Polonia, un equipo que me defraudó demasiado en la Copa del Mundo. Esperaba demasiado de ese equipo polaco, y que podemos decir que son Robert Lewandowski y 10 jugadores más en la cancha.
Robert Lewandowski, quien marcó 2 o 3 goles, que estuvo con desconfianza, dudando, falló como 2 penaltis, no fue el mejor campeonato del mundo, aún así logró marcar gol y logró hacer sus primeras anotaciones en las competencias de la FIFA. Pero un equipo muy limitado, un equipo con un fútbol bastante que deja muchas dudas, que deja mucho que pensar de cómo llegaron a clasificar a ese campeonato del mundo, porque aunque tienen jugadores de muy buena estatura, caso Milik, caso Robert Lewandowski, pero que tienen un arquero que es lo que le da esa seguridad, esa base, pero que la línea defensiva, el mediocampo es muy pobre. Un equipo que tiene que trabajar y tiene que esforzarse demasiado si quiere tener una mejor participación en las próximas campeonatos del mundo. Me decepcionó demasiado Polonia, que lastimosamente le dice adiós Robert Lewandowski en estas citas mundialistas. Ahora, el equipo de Croacia. Un equipo muy maduro, muy veterano, bastante mayor. La despedida de Luka Modric con 37 años, pero que tiene un mediocampo bastante efectivo. Con Kovacic, con Brozovic, con Pasalic, con Kramaric. Tienen una muy buena nómina, pero que le falta ese referente aéreo. Le falta ese 9 delantero que le defina. Perisic era uno de los llamados a hacer esta obligación, esa tarea, pero no lo consiguieron. Es un equipo bastante maduro, muy mayor y un experto en llevar las definiciones a los puntos del penalti. Allí son muy contundentes y las ganan todas. Lastimosamente para ellos quedó eliminado en semifinales ante Argentina, dejando un fútbol bastante perverso también si se quiere, pero pues más por el dominio argentino. Pero Croacia, con menos fútbol, pero con más capacidad, con más vocación, con más pasión por la pelota, lograban avanzar con más garra, con ímpetu, con personalidad, porque el fútbol no apareció tanto, además porque tuvo un arquero que fue brillante en la Copa Qatar 2022, Livakovic. Le tienen que armar una estatua en Croacia a ese jugador que le sacó todo a Brasil. Por el arquero, Brasil no pasó a los semifinales de la Copa del Mundo. ¡Qué figura! ¡Qué gran jugador tiene ese equipo croata en la posición, en el arco! También Guardiol, una de las revelaciones en el campeonato del mundo, 20 años, un jugador con muy buena técnica, que defiende bien, se repliega, sabe hacer coberturas, despejes, además sirve en vocación ofensiva, bueno en el cabezazo, en el frente aéreo, un revulsivo bastante determinante para el conjunto de Croacia. Le dice adiós Luka Modric a Croacia y a los campeonatos del mundo, pero que me sorprendió porque llegó muy lejos de lo que había demostrado en su fútbol. Se quedaba corto, pero fue con garra que le ganó, que pasó en octavos ante Japón y en cuartos ante Brasil. Croacia, un equipo que ha sido catalogado en los últimos años protagonistas en los campeonatos del mundo. Vamos cerrando con Inglaterra, un equipo que se encontró y le quedó un fixture bastante complicado para el juego que demostró y la connotación de este equipo, porque tenía una muy buena base, un equipo también maduro, efectivo, con jugadores determinantes, pero que se fue quedando corta, aunque dejó unas muy buenas sensaciones, y que en los próximos campeonatos del mundo Inglaterra puede, ¿por qué no?, ganar su segunda Copa del Mundo. Esta oportunidad se le escapó de las manos por factores individuales, también si se quiere, por las jugadas que desperdiciaron en esa semifinal, o mejor en esos cuartos de final ante Francia. Pero qué nómina tiene Inglaterra, un equipo bastante atractivo, con unos jugadores jóvenes indispensables, con Harry Kane motivado, con Henderson, con Pickford en la portería, con Walker, Shaw en los laterales, que quizás son unos déficits, pero esa línea defensiva de Inglaterra es fenomenal. Más adelante, Bellingham, Rice, Foden, Kane, Saka, Sterling, Rashford, Grealish. Un equipo bastante brillante tiene Inglaterra. Un equipo que, si le dan proceso, si potencian esa nómina de Inglaterra, les puede dar, ¿por qué no?, un título en la próxima cita orbital. En esta ocasión no pasó, no fue así para Inglaterra, pero qué plantel, qué nómina, y que le quedó debiendo muchos resultados por este plantel, por esta plantilla que tenía Gareth Southgate, que lastimosamente no avanzó a semifinales, pero que
aunque fue irregular en el campeonato, en la fase de grupos, demostró que tenía capacidad, tenía liderazgo con Maguire, con Harry Kane, tiene condiciones, tiene jugadores con muchas potencialidades que pueden explotar para la próxima cita mundialista. Ahora pasemos a Portugal. La despedida de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo se quedó con la terquedad de Fernando Santos. Tenía una muy buena base, quizás Portugal estaba lista también para celebrar y quedar campeona, pero que por Gonzalo Ramos, un jugador que marcó 3 goles en su reemplazo para Cristiano Ronaldo, pues le mejoró y le gustó a Fernando Santos, y eso impidió a Cristiano Ronaldo asentarlo en la banca de suplentes. Quedó eliminado ante Marruecos en los cuartos de final, jugando un mal fútbol, un mal partido, donde Marruecos lo desconectó totalmente en la parte de mediocampo, que tiene unos muy buenos jugadores como Bernardo Silva, como Bruno Fernández más adelante, Joao Félix, Otavio, Rafael Guerreiro, Joao Cancelo, Rafael Leao, una muy buena base. Portugal tenía un equipo para fácilmente llegar a la final del Campeonato del Mundo, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, por supuesto, pero que se quedó debiendo mucho fútbol también, y la inexperiencia también, si se quiere, y también varios factores externos le jugaron una mala pasada a Portugal, que en los cuartos de final le fue muy mal ante Marruecos, la pasó mal y quedó eliminado ante el equipo africano. Portugal a corregir. Se despide Cristiano Ronaldo, decirle gracias a Cristiano Ronaldo por esos goles, anotaciones, por esas emociones que nos hizo realizar y vibrar en los campeonatos del mundo. En 5 totales que estuvo Cristiano Ronaldo en los campeonatos de la FIFA. Y terminemos con Países Bajos, un equipo con una buena proceso, con un equipo joven, Van Dijk, jugador Van Gaal, que es el técnico, claro está, De Jong, De Roon, Dumfries, un equipo que juega mucho por los costados, juega con muchos carrileros, con 3 centrales, con 2 jugadores externos, que son los que le dan esa bagaje, le dan esa solidez y esa superioridad numérica en el medio campo a Países Bajos. Tiene una muy buena nómina, que puede llegar a dar sorpresas y batacazos en los próximos campeonatos del mundo. Y para Francia, ya lo mencionamos en el campeonato, en el video anterior, toda la experiencia, toda la nómina brillante que tiene Francia, que llegó hasta la final, la perdió, pero que tiene que pararse, levantarse, porque la próxima cita orbital también van a ser favoritas, van a ser candidatas. Tienen jugadores como Upamecano, como Mbappé, que apenas cumplió 24 años, como Condé, como Theo Hernández. Tiene una muy buena base el equipo francés, que sin duda, con su fútbol, que aunque en la Copa del Mundo aparecieron más las individualidades que el colectivo, pues tienen como potenciar esa colectividad en el conjunto de Francia. Ahora, cerremos con África. Senegal, un equipo que llegaba con una ausencia importante como era la de Mané, pero que con un jugador determinante como Ismaïla Sarr la supo contener, la supo aguantar, y aunque quedó eliminados en octavos de final de manos del equipo de Inglaterra 3-0 contundente, no jugó nada bien, pues en unas muy buenas condiciones, como el jugador Koulibaly, Mendy, Zabalí, Jacobs, Mendy, Ndiaye, Diatta. Tiene una muy buena base Senegal, que ese campeonato del mundo no fue, pero que pueden potenciar también, ¿por qué no?, ese equipo senegalés. Y cerremos con la Marruecos, que nos sorprendió a todo el mundo. Un equipo que consiguió pasar a las semifinales por primera vez en la historia, que un equipo africano, pasara a estas instancias. Tiene una nómina de lujo también, con individualidades menores en cuanto a jugadores y a nombres, pero con el colectivo aparecieron y jugó un fútbol exquisito. Con Ambarrat, con Ziyech, con Hakimi, un equipo que no le dudaba y no le estaba mirando por debajo y no le agachaba la cabeza a ningún rival, que quizás le pasó factura la zona ofensiva, porque a pesar de su gran fútbol no tenía mucha efectividad en la zona ofensiva. Pero Marruecos, un equipo muy importante que selló su historia en los campeonatos del mundo. Y cerremos este video hablando de Norteamérica, de la CONCACAF, Estados Unidos, que será sede de la próxima cita orbital, de la cita mundialista en 2026. Estados Unidos que llegaba otra vez luego de mucho tiempo a una cita de mundial, jugando irregular, pero que tenía una muy buena base, tiene jugadores que le pueden potenciar el otro año,
Pulisic, Adam y Musa, junto a Canadá con Larin, David, Davis. Tienen nóminas que en procesos, en 4 años, pueden ser unas nóminas muy, pero muy, muy buenas. Y ahora finalicemos con México, un equipo del Tata Martino que inició la Copa del Mundo con muchas dudas. Y así lo consiguió y así fue a lo largo de la cita mundialista. Un equipo bastante regular, que le costaba ganarle, le costaba hacer su fútbol, no tenía una identidad de juego importante, aparecían las individualidades. Hirving Lozano, el jugador determinante, no apareció tanto. Y le pasó y le pecó también, eso fue el pecado primordial de México. Tata Martino se equivocó en algunos conceptos, en algunas teorías, pero México quedó debiendo mucho en el campeonato del mundo. Ese es el balance general de las principales selecciones aquí en la Copa del Mundo, ya que después de una semana sin fútbol que se terminó, Argentina sigue celebrando, sigue teniendo su título, Messi más feliz que nunca, y aquí en el canal del análisis de Juanes estamos pendientes, todavía seguimos al tanto, y ahora para concentrarnos en la Liga Colombiana que iniciará el próximo en enero del 2023, y aquí vamos a hacerle una continuidad a los equipos principales con las altas y bajas y hasta dónde pueden llegar en el fútbol profesional colombiano. Hasta aquí ha llegado este video, muchas gracias, chao chao.